Trini Suárez Rico es responsable desde el año 2000 del programa Rompiendo en Santiago de Abres y fue presidenta de Mujeres al Despertar. Y ella trabaja de forma transversal en género, participación comunitaria, edades, igualdad y desarrollo rural. Nosotros en la Fundación PEM nuestra María Montesinos. María Montesinos trabaja en Cantabria también con mujeres rurales, es socióloga, ella misma vive en un área rural, en Campó, y realiza también mucho trabajo comunitario, ¿no? Trini tiene mucha experiencia aterrizada y realmente representa el conocimiento aplicado aquí, ¿no? Un poquito como introducción muy breve, Trini me pedía que yo hablase de 3 diversidades que nos encontramos a la hora de trabajar con mujeres rurales. La primera diversidad tiene que ver con esa dicotomía rural versus urbano, que en los tiempos actuales ya no es tal, porque tenemos cada vez más migrantes trabajando en el campo, porque cada vez hay más gente joven o neorrural, porque cada vez hay más turismo y está el acceso a Internet, que son realidades que cambian muchísimo los contextos rurales tal y como los imaginábamos anteriormente. La segunda diversidad tiene mucho que ver con esa diversidad entre las mujeres rurales de la que ya nos viene hablando Mónica desde una visión mucho más feminista, ¿no? Y así todas estas discriminaciones que se suman, te hablas de esa doble discriminación, ¿no? Mujer y mayor, añadirle el tema rural también, ¿no? Es lo que llamamos interseccionalidad, pero sumando todas estas cosas. Y la tercera y última tiene mucho que ver con la diversidad de los distintos contextos rurales. Es muy distinto acá en Asturias hablar de Taramundi o hablar de Carreño, ¿no? Donde se une muchísimo más lo que es la realidad ganadera y pesquera. Y así una zona como Carreño en Asturias se parece mucho más a Ribamontana al Mar o a Laredo en Cantabria que seguramente a Taramundi. Y tenemos que seguir rompiendo ese imaginario de estereotipos a la hora de ubicar la realidad de las mujeres rurales. Pero yo sigo gritando, si me lo permitís, hasta que... Entonces, básicamente lo que queremos hacer es volver a recordar la importancia de escuchar a las mujeres rurales de nuestros días que representan estos cambios de estos contextos rurales diversos, ¿no? Queremos plantearle a Trini 4 bloques de temas a los que ella va a intentar responder muy rapidito, ¿no? El primero tiene que ver con la soledad en el ámbito rural. El segundo tiene que ver con esas redes, esos grupos, apoyos, tejido asociativo, que también conocéis muy bien acá muchas que trabajáis en el ámbito rural. El tercero son justamente las relaciones generacionales. Creo que soy yo. Entre mujeres más jóvenes y mujeres un poquito más mayores. Vamos, ¿le doy a este? Sí. Y el último tiene mucho que ver con la memoria en los territorios rurales, ¿no? Cómo se aúna lo de antes y lo de ahora. Por empezar ya, Trini, directamente, yo te quería preguntar si nos puedes hablar del Servicio de Prevención contra la Soledad de Taramundi, que se ha presentado recientemente y que parece tan rompedor, ¿no? Sí, realmente esto no es más que la continuidad de un trabajo que se venía realizando desde hace 20 años. Bueno, antes de nada quería saludar a todas las personas que os habéis acercado aquí, a todas las mujeres, agradecer la invitación a acompañaros esta tarde. Y bueno, para mí es un orgullo que 20 años más tarde de haber empezado a trabajar en Taramundi 21 pueda estar hablando aquí de ruralidad cuando empezamos aquel programa nos sentíamos tan pequeños, tan pequeñas y tan lejos, ¿no? Nos decían que estábamos muy lejos de Oviedo. No razonaban que la misma distancia era para ir que para volver, ¿no? A mí me llevaba 4 horas venir aquí, pero es que las personas con las que yo trabajaba les llevaba 8 horas cuando venían al hospital y no existía el comarcal de Jarrio. La soledad es un sentimiento, es una sensación, pero se puede ver agudizada por donde vivimos. Entonces, el programa Rompiendo Distancias nació con esa inquietud de trabajar y acercar los recursos a las personas que sufrían el aislamiento en mayor medida, que eran zonas de montaña, zonas con mucha dispersión en el hábitat, un envejecimiento muy
un envejecimiento demográfico muy grande, es decir, tasas de sobreenvejecimiento también muy altas y inexistencia de recursos. Aquí hablaba antes Mónica de las mujeres activas y participativas que participan en una asociación, lo decía el otro día en la radio, que participan en el centro, que participan en el voluntariado y yo digo, ¿pero en qué asociación, en qué acción de voluntariado, en qué recurso, si nosotros tuvimos que empezar a funcionar casi desde cero, ¿no? Entonces, bueno, ese objetivo que era fomento del envejecimiento activo y prevención de la dependencia y fomento de la participación social y creación de redes, se fue consolidando con el tiempo. Trabajamos con familias, trabajamos creando recursos, pero llegó la pandemia y lo trastocó. Entonces, aquella realidad de la soledad, ¿no?, sentida y vivida por muchas personas, se agudizó de una manera muy grave, ¿no? Nosotros habíamos desarrollado servicios de proximidad, que son un elemento fundamental en el medio rural, ¿no? El acercamiento de servicios es básico, porque los servicios tienen que ser móviles. Teníamos un servicio de biblioteca móvil que ofrecía lectura, trabajamos en un proceso, en un diagnóstico previo, lógicamente, y fueron demandas que nos surgieron. Nos solicitaron diferentes tipos de servicios, entre ellos la biblioteca móvil, un servicio de transporte. Las mujeres no tenían carné, no tenían forma de desplazarse. Bueno, una serie de servicios que fueron haciendo y tejiendo, ¿no?, red en aquel municipio y posteriormente en otros en los que trabajo, San Tirso de Abres y Castropol. Como digo, la biblioteca rompió tópicos. Se demostró que el 90% de las usuarias eran lectoras de la biblioteca, eran usuarias, eran mujeres mayores, mujeres que interrumpían sus tareas cotidianas para ir a leer, y trabajamos mucho en la información, el empoderamiento, la visibilización y lo que era darles protagonismo y darles posibilidades de participar. Y, como digo, llegó la pandemia en el año 2020, nos trastocó y tuvimos que reflexionar. Y pensamos que había que volver a empezar desde cero, pero teníamos que empezar desde cero generando, sobre todo, digamos, la confianza adecuada para que ese vuelta a empezar que queríamos desarrollar se desarrollara con todas las garantías. Y pensamos que era la oportunidad de seguir profundizando en la descentralización de servicios. Este servicio de prevención de la soledad y de acompañamiento es un servicio que es un servicio integral, heredero de aquella biblioteca móvil que pusimos en marcha en Taramundi y en San Tirso de Abres, y que lo que pretende es llevar el ayuntamiento, llevar los servicios municipales a cada rincón del municipio, trámites administrativos, actividades de participación en grupos burbujas seguros, exposiciones itinerantes, mantener el servicio de préstamo de lectura, pero ampliarlo a materiales de promoción de la salud, materiales de prevención de la dependencia, de formación de familias cuidadoras, instrumentos musicales que nos sirven para generar esos espacios. Yo había traído unas fotos. Es que esa la vais a ver después. Esa foto es de una señora que va a cumplir 100 años en el mes de diciembre, es amiga mía, se llama Generosa. Yo creo que este programa lo que dio fue nombre a las personas. Antes se hablaba de colectivo, de homogeneizar, ahora hablamos de personas, hablamos de historias de vida y hablamos de proyectos de vida. Esta señora es una gran lectora, su proyecto de vida es su familia, sus tareas cotidianas, y vivir en San Tirso de Abres, que es donde nació y donde quiere morir. Y yo creo que eso enlaza con una gran premisa que tenemos que tener clara, y es que tenemos que tener capacidad de decidir allá donde queremos vivir y donde queremos desarrollar nuestro proyecto vital. Y mientras no interioricemos eso estamos quitando derechos a las personas, ¿no?, sobre todo a las mujeres. Y a mí lo que más me llama la atención es la fuerza con que estas mujeres reivindican vivir en su espacio y vivir allí su historia vital. Y yo decía el otro día ante unas preguntas que me hicieron en una tertulia, que estas mujeres quieren a su familia y su familia las quiere. No es ni que abandonen los cuidados unos, ni que haya una ruptura familiar o emocional interna. Es simplemente que quieren ejercer su proyecto de vida con libertad.
Y ese proyecto de vida lo quieren desarrollar allí y quieren tener todos los recursos a su alcance. Y ese es el papel que tiene que tener la sociedad o que tiene que jugar la sociedad en su múltiple digamos, posibilidades, bien sea a través de la administración, del tejido asociativo, todos ocupamos un espacio. Y como digo, es importante porque al final lo que estamos es igualando el mundo rural con el mundo urbano. Las personas con las que he vivido y he trabajado durante todos estos años tienen muy claro que para ellas es muy importante decidir sobre su vida. Y de eso nos va a hablar mucho también después Teresa, ¿no? La atención centrada en la persona, los cuidados, que podamos vivir el mayor tiempo de nuestra vida en nuestro entorno próximo en el que queremos vivir. Y el servicio de soledad lo que quiere hacer es ser un elemento más que transmita seguridad, que transmita confianza y que dé respuestas a las inquietudes que nos trasladan esas personas, en su mayor parte mujeres, porque el porcentaje de mayores, bueno, ya nos lo había dicho Mónica y lo dijo también, lo avanzó la consejera con los porcentajes. Está claro que el envejecimiento tiene nombre de mujeres, de muchas mujeres centenarias, y tenemos que dar respuestas a las necesidades que tienen. Y si lo hacemos, lo estaremos haciendo bien. Genial. Y en igualdad de condiciones, que es lo que queremos. Ahí tienes ahora la foto justo de la furgoneta con la pues que mirad, ese es el servicio, es una furgoneta, es que es muy sencillo y yo creo que lo sencillo y lo cotidiano es lo que da la respuesta, ¿no? Nosotros organizábamos, cuando hacíamos rutas con la biblioteca móvil, espacios de diálogo, tertulias. Ahí se generaron y se gestaron muchos proyectos que luego desarrollamos. A mí me parece también muy importante el elemento que tenéis al pie, que es la silla y la mesa, ¿no? Eso genera, nosotros estamos compartiendo tiempo, nosotros no llegamos a un lugar con prisa, ¿no? Yo creo que algo que se aprende cuando se trabaja en el medio rural es que los ritmos son distintos. Los ritmos son distintos y tenemos que adaptarnos a ellos. Y nuestra mirada tiene que empaparse de lo que es esa realidad, ¿no? Porque si no, no trabajaremos en igualdad, ni nos sentirán unas personas cerca. Yo siempre digo que hay que trabajar desde el respeto y la empatía. La empatía nos la da el conocimiento del otro, de la otra persona. Y eso hace que nuestro intercambio, que nuestra intervención sea la adecuada, ¿no? Porque realmente estaremos hablando en plural, hablando de nosotros, porque cada persona ocupa un papel. Y esos espacios, como digo, son muy interesantes, ¿no? Porque generan la confianza suficiente para que esas mujeres, sobre todo las más mayores, vayan generando la red de participación y de curiosidad por participar. Yo creo que como enlaza con otros bloques podemos seguir, ¿no? Efectivamente. Para el segundo bloque, recordaros que Jaime Izquierdo, que es el comisionado para el reto demográfico aquí en Asturias, habla siempre de la necesidad de vincular el concepto de humanidad al concepto de humus, entendido como suelo y tierra, ¿no? Y cómo el suelo y la tierra son fundamentales en el ámbito rural para crear lo que se está denominando las nuevas economías de aldea. Y solo se pueden fomentar este tipo de cosas justamente cuando las mujeres participan y crean nuevas formas de participación y utilizan las que ya tienen históricamente, ¿no? ¿Qué es lo que nos puedes compartir, Trini, de toda vuestra experiencia con el tejido asociativo y de cómo se están tejiendo redes por allí? Yo creo que es muy importante que cada persona encuentre su espacio y las asociaciones tienen un papel fundamental porque incorporan a las personas, digamos, de igual a igual. Es decir, un comentario, por ejemplo, que me decía una señora que es miembro de una asociación de mayores, era que eran una familia, ¿no? El concepto que tiene, lo que enriquece la interacción y la socialización en un entorno de iguales, ¿no? El crear redes con otras mujeres que tienen los mismos miedos, las mismas inquietudes, que han vivido a veces historias parecidas o distintas, pero que al final siempre suman, ¿no? Siempre suman para dar respuesta a esas, como digo, necesidades o inquietudes que tienen. En Taramundi hay muchas asociaciones, no había asociación de mayores, había asociación de mujeres, había asociación, bueno, diferente tipo de asociaciones para ser un municipio pequeño. En Santiso de Abres tampoco había asociación de mayores, había otras. Y en Castropol, pues otro tanto de lo mismo, ¿no?
Y yo creo que lo importante es que cuando se trabaja y se participa activamente, la inquietud de participar en asociaciones es una consecuencia lógica, ¿no? Es como que queremos articular un poco esa participación comunitaria con la que disfrutamos y con la que aprendemos y que al final es la llave para muchas cosas. En Taramundi se hizo un estudio sociológico hace pues, unos años, en el 2005-2006, que lo lideró la propia Asociación de Mujeres a través de la colaboración con una socióloga que iba a hacer un estudio de turismo en el concejo y al final hizo un estudio de turismo y un estudio sobre mujeres, ¿no? Y a mí me parece muy importante cómo se veían esas mujeres, ¿no? Se veían activas, se veían participativas y se veían trabajadoras. O sea, y no solo ellas, porque la investigación se llevó a cabo en todo el concejo entre grupos de edad y con diferente género. Había hombres, mujeres, personas de todas las edades. Y todos coincidían en eso, ¿no? O sea, cómo se da el valor a la participación como un valor fundamental en el desarrollo de las personas, ¿no? Por eso yo lo relaciono también con la importancia que tiene la autoimagen. Cuando yo fui a trabajar hace 20 años, 22, pronto 22, a Taramundi, la gente pensaba que iba desterrada. Nadie se imaginaba que una persona quisiera ir a trabajar al medio rural de motu propio, que abandonara un trabajo como yo hice para ir a aquella locura que para mí era un sueño y que nunca me pude imaginar que hubiera sido y se hubiera convertido en parte de mi vida, ¿no? Porque me parece fundamental. Y yo creo que algo que hemos aprendido con la pandemia es que realmente los valores del medio rural son exportables. Es decir, se ofrece una calidad de vida, se ofrece una calidad en la atención. A veces el ser poca población es bueno para algunas cosas, ¿no? Para acceder a determinados recursos. Pero sí que es cierto que se sigue careciendo de muchísimos recursos, de muchísimos apoyos. La sobrecarga de las mujeres es muy, muy grande, pero yo pienso que también parte de lo que decía Mónica de la fortaleza de las mujeres, en este caso del medio rural, y también estoy convencida que las del medio urbano, hace que realmente esa carrera, ¿no?, de obstáculos la vayan superando con esfuerzo, pero la van superando, ¿no? Y a la vez van intentando, con esa participación comunitaria, cambiar su realidad, cambiar la realidad de otras mujeres. Y para eso influye mucho también las relaciones intergeneracionales, que casi me estoy anticipando porque son todos temas tan comunes, porque es muy importante que las mujeres tengan relaciones intergeneracionales entre las propias mujeres, niñas, jóvenes, mayores, que unas aprendan de otras. Yo creo que lo más importante por ejemplo, una de estos cambios, ¿no?, que he percibido yo en las mujeres es el que adquieren identidad personal como mujer, con nombre y apellidos. Y eso es fundamental, que una persona se sienta escuchada, se sienta valiosa, que es una prioridad que tenemos en el programa, ¿no? El programa lo constituimos un montón de personas que cada una aporta parte de su ser, parte de su vida, parte de su esfuerzo, pero que sin cada una de ellas no haríamos. Es como una melodía en la que todas las notas hacen falta para que al final tengamos una buena canción, ¿no? Entonces, yo hablo siempre en metáfora de cocina, pues es como el que cocina y le falta un ingrediente. El lema que utilizamos hace 3 años, estábamos emocionados porque celebramos en Taramundi el Día Internacional de las Personas Mayores. Y nuestro lema fue: todos y todas somos importantes. Mientras no tengamos, además, esa seguridad y esa fuerza de que todas las personas, todas las mujeres, con la edad que sea, en el estado físico que estén, son importantes, nos quedará trabajo por hacer. Y yo creo que por eso es muy importante que los sigamos transmitiendo, que estos foros son importantísimos, porque al final estas redes que generamos aquí, el conocer diferentes realidades, nos empodera, porque nos hace descubrir los valores que a veces permanecían ocultos a nuestro conocimiento, ¿no? Y por otro lado, lo que hace es que genera empatía con otras personas, con otras realidades, con otras asociaciones, y eso al final se convierte, yo digo, en una marea que al final pues, es una marea que contagia, que llega y que genera cambios, porque al final es lo que necesitamos, generar transformación social, que es la que realmente hace que cambien las vidas de las personas, ¿no? Hablabas de lo intergeneracional, Trini, creo que también traías imágenes Sí. que representaban más lo intergeneracional, ¿no?
que tenían que ver justamente con algunas de las actividades que estabais haciendo en Taramundi. Sí. Y justamente lo intergeneracional es un poco el tercer bloque que habíamos pensado, ¿no? Dejadme compartiros durante un minutín solo una anécdota que ha sido realidad estas últimas semanas en Asturias, ¿no? Le dan el premio de mujer rural a una mujer que se viene de Madrid a Asturias, a Lastres, justamente a arrancar una conservera. Y ella dice que ha sido capaz de arrancar una conservera porque ha estado entrevistando, empezando por su suegra, a mujeres mayores que conocían bien la realidad de las conserveras de la zona hace 40 y 50 años, que sin esa experiencia había sido absolutamente imposible arrancar hoy día con una conservera en la zona de Lastres. Y además lo cuenta muy bonito, ¿no? Ella dice que empezó con su suegra y después empezó a contactar a antiguas trabajadoras de conserveras desaparecidas. También esto nos lleva en Cantabria a toda esa zona más de Santoña y así, ¿no? Y dice que valoró sobre todo su experiencia y sus consejos a la hora de ver si aquello podía ser viable o no. Y ha acabado teniendo el premio, ¿no? Y dice literalmente, lo aprendí todo con ellas. Si no, hubiese sido incapaz de saber cómo se hacía una anchoa artesanal, ¿no? Imaginaros viniendo de Madrid, donde hay poca anchoa también. El caso es que me parecía un ejemplo bonito de todo el tema intergeneracional y el trabajo que venís haciendo ahí en Taramundi, ¿no? Con mujeres de distintas edades. Trini también tienen desde su trabajo unos vídeos muy chulos de todos los eventos que han hecho y muchas actividades intergeneracionales que para aquellas que estéis interesadas se pueden compartir, ¿no? Trini, nos decías. ¿Qué nos cuentas sobre esto Pues de mirad, las relaciones? realmente la intergeneracionalidad es algo consustancial a la vida, sobre todo en el medio rural, ¿no? Yo siempre recuerdo las tardes en casa de mis abuelas y yo lo dije el otro día, además yo hablo mucho de la familia, creo que eso nos empodera también como mujeres, ¿no? Mis mejores maestras de vida fueron mis abuelas y luego mi madre, ¿no? Entonces yo creo que hay que sentirse orgulloso y cuando has vivido con orgullo esa herencia, ¿no? De la que hubo épocas en las que hubo que avergonzarse, como si hablar de lo pequeño, de lo cotidiano, tuviera menos valor. Yo creo que eso al final nos transforma como personas, porque damos valor realmente a lo que es importante. Y es muy importante compartir momentos, compartir tiempo. Los intercambios intergeneracionales no tienen otra cosa más que de alguna manera unir generaciones. Cuando unimos generaciones, lo que hacemos es romper estereotipos. Luchamos contra el edadismo, contra la discriminación por la edad. Nosotros comenzamos muy pronto a hacer actividades porque era algo que venía, ¿no? Vino dado, no por las circunstancias, el proyecto nos iba llevando. Es como un escritor que escribe un libro y dice, una escritora, dice, yo no sé aquel protagonista por qué provocó ese desenlace, porque yo no lo dije, lo escribió él, lo dijo él, ¿no? A mí es como que la realidad nos lleva, es esa fuerza arrolladora de cuando las personas comparten, ¿no? Esa inquietud y esa gana, ¿no? de cambiar el mundo y de mejorarlo. Pues nosotros generamos actividades intergeneracionales de todo tipo. Generamos formales en los centros educativos, como hicimos con el huerto escolar, que era un huerto escolar en que los maestros y maestras fueron personas mayores que trabajaron con los niños y las niñas los conocimientos. Elaboraron un huerto escolar, lo trabajamos de forma transversal con diferentes servicios municipales y fue un éxito. Bueno, la verdad nos dieron un premio UNICEF por el huerto escolar porque realmente el premio no fue nuestro, el premio era realmente para ellos, para los niños y para las niñas y para las personas mayores que se habían implicado, ¿no? Pero ese premio lo que nos supuso para nosotros no fue otra cosa más que un empoderamiento, es decir, es que vamos por buen camino. Entonces, lo intergeneracional, como decía, une, ¿no? Y une también cuando se hace intergeneracional de mujeres. Y voy a hablar del intercambio intergeneracional de mujeres que venimos desarrollando en Taramundi desde el año 2018, ¿no? Surgió en colaboración con el Consejo de la Mocedad, se planteó como un intercambio de mujeres urbanas y rurales, jóvenes y mayores. Y fue precioso, porque se diseñaron lemas, las mayores diseñaron un lema, las jóvenes otro, las jóvenes enseñaron sus saberes, las mayores enseñaron los suyos, cocina vegana, cocina tradicional, música joven, cantares tradicionales. Y fue precioso porque cuando conectas con una persona se te olvida la edad que tiene. Otra anécdota de mis inicios. Cuando yo me fui a trabajar al rural, ¿no? Como dicen ahora, me decían, ¿tú qué haces aquí? Y yo decía,
trabajar y vas a vivir aquí. Sí, pero tú no te vas a ir a vivir a Ribadeo, a Navia, pero yo decía, no, pero si yo vine a vivir aquí para vivir aquí, ¿no? Entonces, pensaban como que, ¿y tú qué haces con nosotros? ¿No te aburres? ¿No? Por ejemplo, me decían, ¿no? Y yo es que, me parecía preguntas que no entendía porque yo había decidido ir, iba con aquella alegría y aquella inquietud, pero entendía, ¿no? Y eso lo que me trasladaba era la autoimagen que tenía. Entonces, es muy importante cambiar la autoimagen que tenemos de nosotros mismos y de nosotras mismas y que tienen algún colectivo en concreto, en este caso las mujeres mayores, y que se consigue mediante la convivencia cotidiana, la creación de redes, el conocer grupos de personas de otros lugares a los que recibimos en nuestro municipio y que les enseñamos y diseñamos una visita y luego ellos nos dicen, no, pero qué bonito es esto. Y decimos, pero ¿cómo nos van a decir que esto es bonito si esto es lo cotidiano, lo que vivimos a diario, ¿no? Y luego nosotros vamos y nos enseñan y disfrutamos y ellos dicen, pero ¿cómo os gusta esto? Yo creo que al final el conocerse siempre genera empatía. El generar redes de personas entre iguales, personas mayores, pero también entre personas de diferentes edades es enriquecedor. ¿Por qué? Porque al final lo que hace es generar un conocimiento muy amplio de lo que es esa comunidad y además lo transmite valores, transmite experiencia, transmite cultura. Yo creo en la cultura como un motor de cambio, ¿no? Siempre lo creí. Me parece que toda la cultura que se crea de forma compartida es muchísimo mayor. Nosotros recopilamos con las colaboraciones de todas estas personas muchísimo conocimiento que estamos intentando ordenar y organizar, que vamos compartiendo como podemos, pero que al final, si lo disfrutas y lo aprendes de una manera vivencial, como es en estas experiencias de las que nos estaba comentando Arantxa, pues es muchísimo más enriquecedor. Un aprendizaje significativo que una lo emocional es mucho más fuerte, ¿no? Igual que cuando hicimos un curso de cocina en el Colegio de Sant Tirso de Abres y fueron señoras mayores las que fueron maestras de los niños y de las niñas, ¿no? Las risas, el bullicio, la alegría, la espontaneidad, se llamaban por sus nombres, se tuteaban, se veían después fuera de ese contexto y se llamaban. Ya no eran la abuela de Tania, era Trinidad, que era mi tocaya, ¿no? No era la abuela de Rocío, era Esther, tenía su propio nombre. Y el niño no era el nieto de Esther, era Borja. Y entonces ganamos identidad como personas, valor como personas. Y yo creo que eso al final genera un compromiso y una corresponsabilidad con el territorio, con la propia cultura, ¿no? Con la propia comunidad tan fuerte que genera un compromiso que nos provoca participar para el cambio, participar para mejorar, participar para generar esas sinergias, ¿no? Que al final lo que hacen es mejorar la vida de las personas, porque yo al final siempre acabo con lo de empatía y respeto y mejorar la vida de las personas, que es para lo que estamos aquí. Si no somos más felices, ¿qué estamos haciendo aquí? Nada. Pues hay que disfrutar y trasladar sobre todo toda esa concepción positiva que tenemos y que se disfruta en el medio rural, paisaje, conversación tranquila. A mí me decían, ¿y tú por qué te estresas? Y es que yo iba con aquella ansia, ¿no? Yo quería hacer porque yo quería y yo veía cosas y me decían, tranquila, tranquila, me dijo un señor una vez. Y a mí esta pandemia me lo enseñó también, tranquila, vamos a llegar, pero lo que tenemos que hacer es compartir la meta. O aunque sea diferente meta, por lo menos compartimos el camino. Esto es como una especie de camino de Santiago que cada uno lo hace a su ritmo. Pero si lo hacemos en armonía, conseguiremos generar esa buena energía que haga que contagiemos con el mensaje, ¿no? Y que contagiemos con nuestra forma de trabajar. Y bueno, esa es la estrategia. Trini, y hablando de Santiago, comentabas también que tenéis intercambios con Galicia, ¿no? Desde lo intergeneracional, sí. Y cada vez hay más jornadas comunes. Sí. ¿Nos puedes contar un poquitín de eso? Sí, nosotros tenemos lazos con Xermade, que es un ayuntamiento que hay en Lugo. Sabéis que el estar en la raya con Galicia te da una doble ventaja y es que disfrutas del asturiano, disfrutas de lo gallego. Entonces, ahí estamos en una conexión, ¿no? Muy constante y no hay frontera administrativa, hay comunidad, ¿no? Casi en un lenguaje también muy común. Sabéis que allí se habla
el galaico asturiano, pero que es muy parecido al gallego, que tiene… Bueno, hay una cultura común hasta en lo que es la arquitectura tradicional. Y nosotros, a través de una invitación de la Universidad de Santiago, nos invitaron a participar en unas jornadas intergeneracionales rurales que llevan desarrollando desde hace 17 años en Xermade, que es un municipio a poca distancia nuestra, ¿no? Al ladito de Villalba. Bueno, pues es una jornada que la ha puesto en marcha una asociación vecinal desde hace más de 16 años y que consiste en recuperar la historia común. Ese es el nexo, digamos, ¿no? La historia local, a través de la aportación de todos los miembros. Y es maravilloso porque han creado, han editado vídeos trabajando sobre la escuela tradicional, sobre la actividad tradicional del campo, bueno, cosas interesantísimas, y a la vez hacen estudios que van publicando. Han organizado un premio. Y nosotros lo que participamos fue, bueno, pues en una de las jornadas, generando una recreación de época, que es una de las actividades que nosotros también desarrollamos para difundir. Y luego también tenemos lazos con Friol, que tienen también muchísima experiencia en actividades intergeneracionales, porque una vez que conoces este mundo, es como que, ¿no?, empezamos a conectar. Es como cuando las mujeres se unen, que conectan y dicen, oye, ¿no sabes que en aquel sitio hay aquella asociación que hace aquello tan interesante? Y tú dices, pues voy a comunicar. Y resulta que comunicas y tienes tanto en común que al final tienes que trabajar y generar un proyecto conjunto, ¿no? Y generas esa red, ¿no? Yo creo que al final las redes, tanto para el tejido asociativo como para las personas que trabajamos en las administraciones o para cualquier colectivo, son enriquecedoras, porque al final lo que hacen es sumar, y al final trabajamos de una manera muy colaborativa y con muchísimo más, logramos mucho más, ¿no?, al final. Entonces, yo creo que todo ese tipo de experiencias a lo que nos llevan es a que si unimos la comunidad y nos comprometemos y trabajamos desde el territorio y desde la persona, ¿no?, desde lo que necesita cada una de ellas, pues al final, bueno, pues vamos avanzando y creciendo como comunidad y como personas. Genial. Vamos entonces ya a por el último bloque, sabiendo que Trini os ha dejado algunos materiales en la entrada y podemos continuar el diálogo después para profundizar Sí. en todas estas iniciativas, ¿no? El último bloque decíamos que se centra en cómo construir memoria en el ámbito rural, uniéndolo también con la realidad actual, ¿no? Y por poner un ejemplo, María Montesinos en Cantabria va por muy distintas zonas rurales y tú nos has explicado muy bien un poco cómo una se va ganando la credibilidad, ¿no?, en estas zonas. María lo que hace es tener conversaciones, si quieres, muy normales y muy básicas con la gente, ¿no? Muchas personas y mujeres de allá ya la conocen, pero hay otras muchas que no. Y les plantea cosas como qué cacharros de cocina de generaciones anteriores siguen teniendo sus cocinas actuales, o qué palabras les parecen únicas de sus pueblos o de incluso barrios de algunos de los pueblos, ¿no? Que le cuenten cosas de las fiestas y cómo las han revivido o cómo se las replantean las generaciones jóvenes ahora. Y esto lo une también a inquietudes muy actuales como cosas que ya han salido aquí, ¿no? La falta de servicios y la reducción de servicios básicos como son las oficinas bancarias, los centros de salud, el hecho de que haya cada vez menos escuelas en el ámbito rural. Y poco a poco la gente va contando muchísimas cosas y crea unos murales magníficos de fortalezas y de necesidades, ¿no? ¿Cómo estáis trabajando? Ya nos has dado muchos datos, Trini, pero ¿cómo continuáis trabajando en Taramundi toda esta cosa que lo que hace es unir la memoria de estas zonas con las iniciativas y las necesidades actuales? Pues, claro, construir es complicado en la medida que los recursos siempre los priorizamos hacia lo que nos parece más importante, ¿no? Digamos, los recursos son limitados, pero yo creo que nosotros tenemos la suerte de trabajar con personas que tienen unas trayectorias de vida y un conocimiento tan amplio que constantemente estamos recogiendo información, recogiendo recuerdos, recogiendo testimonios orales, canciones de todo tipo, ¿no? Y lo que hacemos es fundamentalmente una forma de transmitir y de recoger esa cultura es y compartirla a través de las recreaciones, digamos, culturales, ¿no?, de la vida tradicional, que son recreaciones en vivo de cómo se vivía, recreando oficios, recreando tareas cotidianas, y que luego se han plasmado, bueno, pues en exposiciones, en jornadas, y de alguna manera, bueno, pues sirven para reconstruir y recuperar toda esa parte de la historia propia, ¿no?
¿Por qué? Porque al final es tan difícil cuando se interviene no recoger todos esos testimonios porque son inherentes al intercambio, ¿no? a esa relación cotidiana con las personas y con los miembros de las asociaciones. Lo que tenemos es muchos testimonios audiovisuales que queríamos haber hecho con el 20 aniversario del programa Rompiendo Distancias. Algo, al final no pudo ser por la pandemia, pero yo espero que ahora podamos ponernos en tiempo a recopilarlo y editar bueno, pues una publicación un poco más ambiciosa, ¿no? Hemos recopilado en calendarios, pequeñas publicaciones, trípticos, pequeños audiovisuales. Por ejemplo, este año hemos editado también dos que los presentaremos el día que celebremos la Jornada Intergeneracional de Mujeres, 2 documentos audiovisuales protagonizados por mujeres sobre la importancia del medio rural como lugar de vida y como decisión, y otros sobre el tema de los buenos tratos y el empoderamiento de la mujer, ¿no? Entonces, los vamos a presentar el día 27 de noviembre, que espero que tengamos la tercera Jornada Intergeneracional de Mujeres, y ese va a ser un testimonio que luego pues, dejaremos también en las redes para que se pueda compartir, y que es un poco el darnos cuenta que muchas veces digamos que la inmediatez, la intervención nos roba mucho tiempo, pero que tenemos testimonios muy valiosos que queremos compartir, y este año precisamente la pandemia nos dio espacio para pensar y reflexionar, y estamos haciendo todo esto, ¿no? Presentamos ponencias en congresos, en jornadas de todo tipo, participamos en grupos de trabajo, y eso es una manera también de lanzar y de compartir todo ese conocimiento al que tú te referías. Y luego, por otro lado, bueno, pues digamos que cada día vamos descubriendo aspectos nuevos, ¿no? Por ejemplo, la canción tradicional es un valor incalculable el que tiene. También es cierto que al ser una zona turística, la de la comarca Oscoseo, hay mucho interés por conservar el patrimonio cultural y etnográfico, y entonces hay personas que están haciendo publicaciones de gaiteros, de artesanas, por ejemplo, del telar, como Pilar Quintana, que es una mujer que es un referente porque fue premio al trabajo, fue medalla de Asturias al trabajo. Es decir, hay personas muy potentes, digamos, en el sentido de proyección pública, que al ser protagonistas de un libro, como ha sido ella en varios o en publicaciones, pues también, de alguna manera, también están recogiendo, ¿no? Digamos que esto también es un trabajo en red. Nosotros hacemos la aportación, sumamos, por ejemplo, con la Oficina de Coordinación Lingüística le compartimos fondos que teníamos de recopilaciones que habíamos hecho de determinados temas, y luego han hecho una publicación pequeñita, que hay una por ahí, o también de cocina. Por ejemplo, cuando se convocó el concurso de gastronomía, de recetas de cocina de las reservas de la biosfera de España, pues varias personas, en concreto 3 o 4 de 80 años, una era de 80, otra de 80 y algo, pues fueron ganadoras de premios en ese concurso, ¿no? Que luego se convirtió en un libro, ¿no? de recetas de las diferentes reservas de la biosfera de España. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final también el que las personas se vean en un libro, que las mujeres, sobre todo las mujeres, se hagan visibles, que salgan en los medios de comunicación, que es otra manera en la que también recogemos todo eso, hace que su autoimagen, su percepción de lo que es el colectivo de mujeres y lo que representa el medio rural haya cambiado. Por eso yo he visto una evolución muy grande en lo que era la opinión que ellas tienen de sí mismas durante todos estos años, ¿no? La opinión que hoy tienen no es la que tenían hace 20 años, y, por supuesto, no va a ser la que tengan dentro de 10, porque ahora cada vez cambia más rápido la mentalidad, cambia más rápido. La nueva longevidad nos hace eso, que haya mucha diversidad, pero también mucha rapidez. Es como que es un mundo más rápido, ¿no? Y que también llega al medio rural. A ver, no nos escapamos tampoco, ¿no? a esa realidad. Pero sí que es cierto que todo eso es muy importante, porque son factores cruciales que además nos igualan, ¿no? Antes había un desfase grandísimo entre el medio rural y el medio urbano. Ahora hay menos desfase, hay menos distancia, pero sigue existiendo, y tenemos que seguir rompiéndola, porque al final, si decidimos
vivir en el medio rural tenemos que tener garantía de que nos den respuestas a nuestras necesidades, ¿no? Que es lo que yo digo siempre, además. Genial. Un poco por enlazar también con los temas que Teresa va a seguir tocando, ¿cuáles dirías tú que son algunos de los retos más importantes respecto a los cuidados en el ámbito rural? Bueno, respecto a los cuidados, yo creo que era mejor esperar a que salga ese estudio que anunció la consejera. Bueno, lo que está claro, los retos. Los retos en el medio rural, en el entorno en el que yo trabajo al menos, hay muchos retos y es que faltan muchos recursos. Nos faltan muchos recursos de proximidad. Yo creo que tenemos que seguir la línea de descentralizar servicios y crear servicios de proximidad, cada vez más servicios en el propio domicilio. Las personas quieren vivir en casa, quieren ser atendidas en casa, quieren ser atendidas con respeto y que se las respete en su vida y en su deseo, en su proyecto de vida. Y la administración, las entidades, las empresas, es que cuando nosotros empezamos a trabajar no había ni empresas que dieran servicios, ¿no? Y aún hoy habiéndolas, no sé, es muy, aunque hay profesionales, es muy difícil encontrar a veces determinado tipo de servicios que quieras recibir por parte de una empresa privada. Con lo cual, las personas lo que necesitan son servicios de proximidad, servicios adaptados a esta nueva longevidad que vive más tiempo y quiere vivir con calidad. Y luego también necesitamos profesionales que no hay, porque realmente el problema que tenemos en esa zona es que hay pocos profesionales. Las listas del servicio de ayuda a domicilio, las bolsas de trabajo se agotan, hay formación para profesionales, pero esa formación, aunque hay muchas profesionales, están todas trabajando y ya están trabajando casi antes de finalizarlas. Entonces, tenemos el reto de muchas personas con necesidades diversas, que tenemos que dar respuestas diversas y adaptadas a cada una de ellas. Y luego, por otro lado, formar profesionales en diferentes también tipo de profesiones que den respuesta, ¿no? Y luego, por supuesto, eliminar las desigualdades que sigue, que si queremos hacer, por ejemplo, nosotros vamos a poner en marcha un servicio de telepsicología, ¿no? De atención telepsicológica, que ya se tuvo durante la pandemia, ya la tuvimos con anterioridad como un apoyo psicosocial, pero claro, queríamos hacerlo como videollamada, ¿no? No como un teléfono convencional, porque la videollamada da mucha información complementaria, sobre todo para empezar esta primera fase, ¿no? Y resulta claro que hay zonas en las que sí, hay fibra, por ejemplo, en las capitales de los concejos, pero en los pueblos más aislados no. Uno de los servicios que vamos a poner en marcha con el Servicio de Prevención de la Soledad es uno que a mí me entusiasma porque me parece que es muy enriquecedor, que es las videollamadas. Se han hecho muchas experiencias desde centros de mayores a sus familias, pero es que nosotros en la zona rural hay muchas personas que viven solas, que hablan, como me explican a mí, Generosa, la que estaba allí antes, habla por la mañana, al mediodía y por la noche, pero habla por teléfono. Y su discurso es siempre el mismo por la mañana. Si nosotros estamos en esas sillas y mesa, en una tertulia, hablando o compartiendo cualquier actividad, viendo la exposición que estamos montando estos días, o leyendo una noticia o viendo una noticia en prensa, probablemente si nosotros hacemos una videollamada de Generosa con su familia en ese momento, su respuesta sea muy diferente a la que va a tener por la noche cuando la llamen. ¿Estás cansada? ¿Cenaste? El discurso va a ser otro, la conversación va a ser otra. Entonces, nosotros lo que queremos llevar es esa imagen más completa de lo que es el contexto cotidiano de esa persona, porque a las familias las tranquiliza. A las familias, hay muchas que desde la distancia se sienten culpables por no tener a su familiar y muchos quieren forzar a llevarse a esas familiares, a esas personas, a sus casas, ¿no? Y esas personas no quieren ir. Bueno, pues entonces si nosotros realmente les transmitimos tranquilidad, también ellos tendrán confianza en que esa persona tiene capacidad para decidir sobre su proyecto vital, que era un poco lo que hablabais antes, ¿no? Ese exceso de paternalismo y maternalismo que tenemos de sobreprotección hacia nuestros padres a veces puede convertirse en un problema y debemos de cuidarlo y nosotros ayudar a que no sea un problema.
Qué bueno lo que comentas de la telepsicología. Teresa estaba tomando nota ahí un poco para llevar ideas también, ¿verdad, Cantabria? Justo lo que dices del acceso de las personas mayores a redes es uno de los programas fundamentales ahora mismo también en UNATE, ¿no? El programa Silvo, tal y como tú lo comentas, te da muchos más datos, la cercanía, la importancia, todo. Y si me permites un momentín, Arantxa, y yo creo que al final las redes no son solo de mayores, de familias y de entidades. Nosotros, dentro del ayuntamiento, para eliminar la brecha digital, hemos adquirido unas tablets y la técnica del telecentro, por lo que yo digo que los servicios tienen que ser móviles y tienen que acercarse a las personas, no la persona tiene que ir siempre al lugar físico, al espacio, ¿no?, donde le tienen que ofrecer esa respuesta. La técnica del telecentro de Taramundi y la de San Tirso también van a venir conmigo o van a ir ellas a hacer una ruta. Vamos a generar un espacio de formación en un núcleo donde haya 2 o 3 mujeres, 2 o 3 personas mayores o jóvenes que quieran aprender y vamos a hacer in situ allí la actividad. Porque cuando una persona la arrancas de su entorno y le dices que para aprender va a tener que desplazarse, cambiar su rutina, alterar sus horarios, pues a lo mejor siente un poco de, bueno, pues que nos cuesta, a nosotros con la pandemia también nos ha pasado factura y nos costaba salir de casa. Pues eso es igual. Entonces, nosotros vamos a mover todos los recursos hacia cada uno de los espacios donde podamos juntar un número de personas que sean 2, 3 o 1. Es decir, vamos a trabajar a la carta. Atención central a personas, siempre. Mil gracias, Trini. Como veis, teníamos muchísimas cosas de las que hablar y podíamos seguir un montón de tiempo, ¿no? Pero está bien claro que os merecéis un descanso. Muchísimas gracias, Trini. Gracias.